La búsqueda de lo esencial implica una mirada crítica sobre una sociedad que ha priorizado la lógica, la productividad y la apariencia por encima de la intuición, la imaginación y el sentido profundo de la vida. En este contexto, el individuo corre el riesgo de desconectarse de su propia esencia, sustituyendo la experiencia vivida por estructuras rígidas, métricas y objetivos vacíos. Más allá de la eficiencia y el control, el verdadero desarrollo implica recuperar la capacidad de mirar con profundidad, de cuestionar, de crear y de conectar con aquello que da sentido a nuestras acciones. No se trata solo de hacer, sino de comprender desde dónde y para qué se hace, integrando razón e intuición en un mismo proceso. En este equilibrio entre lo práctico y lo esencial surge una nueva forma de construir identidad y proyecto, donde el crecimiento no se mide únicamente en resultados, sino en coherencia, propósito y autenticidad. Una perspectiva que precisamente encarna la visión de nuestro siguiente invitado. Él es Manuel Coronado, médico, licenciado en Psicología Clínica, diplomado en Magisterio y autor, entre otras obras, de En busca de lo esencial, Enseñanzas del Principito. Manuel, buenas noches, bienvenido a Luces en la Oscuridad, ¿qué tal está? Buenas noches, bien, encantado. Igualmente. Igualmente. Bueno, ¿en qué se inspira el libro En busca de lo esencial, Enseñanzas del Principito? Imagino que es un recorrido vital, ¿no? En cierta medida. Sí, el libro está orientado a sacar las claves que nos da el Principito para vivir una vida, digamos, más auténtica, en el sentido de que este libro, cuando lo escribió Antoine de Saint-Exupéry en su época, llevaba un doble sentido. Por una parte, era una crítica a su sociedad de su tiempo, estaban en crisis, estaban en la Segunda Guerra Mundial y también él tenía una crisis personal, y en ambos sentidos él escribe el libro para, digamos, definir su sociedad, de donde esta sociedad que tenía, al final saca una conclusión, que a pesar de los ingenieros fabulosos que hay, pero él saca la conclusión de que la civilización es idiota, porque se hace la pregunta, la gran pregunta, bueno, ¿dónde queda lo espiritual? Estaba viendo que aumentaba el consumismo, había una gran progreso, pero no había un aumento, digamos, de lo esencial. Y por lo tanto, ahí estaba la otra parte, la crisis personal. Ya la vivencia que él estaba viviendo en su vida personal, ya él lo tradujo con el mismo accidente que tuvo, lo hizo en una metáfora, digamos, para introducir en el libro, y nos da a entender que a partir de ahí tenemos unas grandes lecciones por parte del Principito, de ese personaje que él crea como arquetipo, que somos todos, a partir de cuando yo tenía 6 años, y a partir de ahí, bueno, pues da unas grandes lecciones, ya, digamos, el niño al adulto, y eso es las claves que él va poniendo a lo largo del cuento, que no solo es un cuento, tiene varios niveles de lectura, para que podamos, digamos, vivir con más autenticidad y buscar o encontrar ese principito que nos lleve a lo esencial, que hemos perdido lógicamente por el camino en la edad, con las capas de la edad y con esta sociedad, digamos, con la vida superficial que nos induce a llevar, ¿no? Ujú. Manuel, ¿y qué representa el Principito? ¿Qué representa nuestro niño interior? ¿Cómo definiría el Principito como arquetipo? Es digamos, el niño que todos hemos sido. De hecho, en la dedicatoria, que él se lo dedica a su amigo Leon West, que es judío, él le dedica, bueno, pues a su amigo cuando era niño. Es decir, ¿por qué? Porque todas las personas mayores fueron niños, sí, pero pocos lo recuerdan. Entonces, ¿qué es el Principito? El Principito es el niño que todos llevamos dentro, el niño que hemos sido, pero que hemos desterrado a esas esferas, digamos así, siderales del alma, para dar paso, bueno, pues a veces sin sospecharlo siquiera, al formalismo de los años y sobre todo a esa lógica de adulto por la cual queremos explicar toda la realidad y la vida, y el Principito se convierte en el arquetipo al cual nosotros tenemos que volver a encontrar para que nos encontremos con nosotros mismos. Ujú. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos volver a conectar con nuestro niño interior, con nuestro Principito personal? Bueno, hay diversas formas que en el aviador se ve que la relación que tiene con el personaje, y una de ellas es sobre todo
bueno, hemos acostumbrado a llevar sobre todo el sombrero de la lógica, pues nos tenemos que aprender a mirar más allá de las circunstancias, más allá de las apariencias. Donde el niño ve una boa y un elefante, el adulto solo es capaz de ver un sombrero. Por lo tanto, primero es ser capaz de quitarnos el sombrero de estereotipos, de formalismo, de legalismo y de lo políticamente correcto incluso, para ser capaz de ver más allá. Segundo, la vida que llevamos moderna, que ya estamos en una sociedad que no es moderna, sino postmoderna, de manera que lo que ayer fue verdad, hoy puede ser mentira, entonces nos induce a un ritmo sofisticado, desordenado incluso, y a una inconsciencia que nos lleva pues a esa prisa y tal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues segunda cosa, parar. El Principito vemos que se sienta para mirar su estrella que brilla para él. No podemos encontrar el sentido de la vida, nuestro propósito, no podemos conectar con nuestro Principito si no paramos, si no nos sentamos a reflexionar, a hacernos las preguntas fundamentales que se describen en el libro, que son 3 principalmente, pero hay más, donde a partir de ahí tomemos conciencia de por qué hacemos lo que hacemos y nos daremos cuenta de que estamos viviendo en piloto automático y estamos viviendo en una civilización que, bueno, el precio que pagamos al final es la soledad y el vacío o la insatisfacción permanente. Porque, claro, lógicamente, el eje del libro es ese, es la soledad. Ahora bien, tercera cosa, aparte que hemos dicho de estas preguntas reflexivas, que son más o menos liberadoras, también tenemos que hacer pausas contemplativas. El Principito en su melancolía le agradaba ver las puestas de sol y eso le servía de mucho, digamos, curativo, terapéutico. Es decir, nosotros hemos perdido un poco la conexión con la naturaleza, la conexión con esa, pararnos para contemplar una puesta de sol, una cosa insignificante que para el niño dice que se dedicó a ver su dibujo, que era su tesoro, y se entregó ahí. Bueno, eso precisamente es lo que tenemos que hacer, parar también para momentos de pausas, para no solo reflexivas, sino también contemplativas, para que nosotros disfrutemos un pequeño momento, no hace falta más, y con una cosa insignificante, pero que tenga sentido para nosotros, es suficiente para que conectemos también a través de la imaginación, de la intuición, de la fe, con nuestro Principito, ¿verdad? Desde luego es importante. ¿Cuáles serían esas preguntas liberadoras a las que hacías mención, Manuel? Bueno, en principio hay 3 que son, digámoslo así, la base, son fundamentales. En principio, el Principito, hay que entender que es un viaje el que hace a la Tierra para aprender. Es decir, él no viene por casualidad a la Tierra. Él sale de su planeta, donde está su rosa, que perfuma su planeta, pero tiene herida por las espinas de la rosa. Por lo tanto, él sale aprovechando una bandada de pájaros. Ahí vemos que él está teniendo una conducta evasiva. Por lo tanto, él se evade de su planeta queriendo evitar el problema, no lo afronta y viene con un objetivo que él mismo dice: vengo para aprender y para hacer amigos, ¿vale? Él se siente solo, pero bueno, antes de llegar a la Tierra se encuentra con unos asteroides que están representando la vida no auténtica. Cada personaje representa, digamos, una faceta del elemento ser humano desvirtuado, ¿vale? Y ahora cuando llega al último asteroide se encuentra con un geógrafo y la pregunta que le hace es: ¿de dónde vienes? Esa pregunta es muy significativa porque nos da a orientar a la originalidad, es decir, el origen, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Porque si no sabemos nuestro origen y lo olvidamos, pues nos vamos a desviar en algún punto del camino. Y si queremos ser originales, pues tenemos que volver al origen, lógicamente. Entonces, esa pregunta es fundamental. Por eso el Principito dice también, cuando se sube a la montaña, dice: no importa que te subas a una cima, no importa que llegues a ninguna cima. Lo importante es saber dónde empiezan tus huellas. Es decir, ahí es algo fundamental, saber nuestro origen y no perderlo nunca de vista. Segunda pregunta: cuando llega a la Tierra, después de pasar por el último asteroide, que es ese, pues llega a la Tierra y se encuentra con la serpiente. Qué curioso que la serpiente es el animal que habla en enigma y le hace esa pregunta, digamos, la más fundamental: ¿qué has venido a hacer aquí a la Tierra? Esta pregunta nos tenemos que parar, nos tenemos que sentar, reflexionar y: ¿qué he venido a hacer aquí a la Tierra? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es la estrella que dice el Principito que brilla para mí? No importa que brillen
todas las estrellas, es una estrella que brilla para mí y tengo que encontrar. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso es un llamado interior, es una vocación, es decir, es aquello que da significado a mi alma, aquello que me hace crecer, aquello que me da libertad y no me la quita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué servicio puedo contribuir para ayudar a otros? Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida aquí en la Tierra? Es una pregunta fundamental que precisamente la hace la serpiente, no por casualidad. Y la tercera pregunta es el Principito cuando se sube a la montaña y le habla al eco y entonces él mismo pregunta: ¿quién eres? Y el eco le contesta: ¿quién eres? Es decir, esta tercera pregunta tiene que ver con la identidad, ¿vale? Entonces, esas tres preguntas son fundamentales. Luego habrá otras reflexiones que se verán a lo largo del libro, pero estas tres preguntas son fundamentales para conectar con nuestro Principito, porque si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos qué sentido tiene nuestra vida aquí en la Tierra y si no sabemos pues realmente nuestra identidad, pues vamos a confundir muchas cosas. Y ¿no crees que en nuestra cultura, en cierto sentido, estamos demasiado obsesionados también con nuestra identidad? O sea, quiero decir, sí que obviamente un camino de crecimiento personal pasa por el autoconocimiento, ¿no? Y la capacidad de conectar con la propia vulnerabilidad. Pero en otro sentido, con todo el tema de las redes sociales y todo el tema de este narcisismo, ¿no? Que también está tan presente en nuestra sociedad, también hay como esa faceta de que quizás una obsesión por definirnos o por lo identitario. No sé si me estoy explicando, pero creo que son como dos cosas que valdría la pena matizar y aclarar. Sí, bueno, el hecho de buscar la identidad se puede buscar de forma falsa. El hecho de buscar el sentido de la vida se busca de forma no auténtica. Y el hecho de, bueno, pues realmente de buscar el origen nos podemos también olvidar y buscar algo que no va con nuestra esencia. Entonces, ¿por qué están ahí los asteroides? Precisamente están representando esas formas falsas de buscar la identidad. Sí, que de acuerdo, que hay una forma que hoy se busca mucho la identidad de una forma o de otra, pero no es la auténtica quizás. Nosotros tenemos que buscar quiénes somos nosotros realmente. Por ejemplo, cuando pasas por los asteroides, ahí está representando muchas formas de identidad, muchas formas de entender el sentido de la vida, falsa, pero ahí está el vanidoso. Es decir, el vanidoso es aquel que busca admiradores. Hoy en día, pues ya que lo he citado, hoy en día están las redes sociales, es el planeta del vanidoso, es decir, es el asteroide donde se buscan seguidores a toda costa. Incluso hay quien ha perdido la vida con tal de buscar un like de esto para que tenga más aceptación en los demás. Busca la aprobación, se busca o miedo al rechazo, y esa vulnerabilidad que tú citabas, pues sí, ciertamente somos vulnerables, tenemos miedo a la vulnerabilidad, al que pensarán, miedo al rechazo, es uno de los mayores miedos del ser humano. Por lo tanto, eso hará que nosotros pues tratemos de defendernos y a veces nos desviamos y buscamos lo que no es. Entonces, todo eso es lo que lleva luego a hacer una vida de políticamente correcto, una vida pues más o menos de adulto, que se llama, y nos volvemos pues serios, formalistas, legalistas, y así pues realmente nos pasa la vida y realmente no tiene sentido. Y por eso llama al final del libro: los hombres, no hay hombres en la tierra, ¿cómo están de aquí para allá? ¿Por qué? Porque viven una vida superficial, es decir, orientada a la superficie, pero están olvidando lo esencial que son las raíces. Y por eso están desarraigados la mayoría, ¿no? Sí, a veces también la rutina nos imbuye, ¿no? En esta... Efectivamente, sí. Claro, el encontrar formas quizá de salir de nuestra rutina, espacios para conectar con nosotros. Comentabas el tema de la naturaleza. La gente que vivimos en la ciudad estamos súper desconectados de la naturaleza y además que está científicamente probado el impacto positivo que tiene en la salud. Es importante recuperar eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate que en uno de los asteroides que ahí están muy bien representados, ya te digo, las desvirtuación de los elementos del ser humano, como son el poder, como son, ahí está la desvirtuación el rey representa la desvirtuación del poder,
El vanidoso, la desvirtuación del ser, lo que le interesa es seguidores, y no le interesa el ser. El bebedor, la desvirtuación del querer, él no quiere cambiar, se encierra en se hace un círculo vicioso en su victimismo. El hombre de negocio, bueno, la desvirtuación del tener, lo que quiere cada vez más, es un retrato de la sociedad actual igual. Está el geógrafo, que es la desvirtuación del saber, él sabe pero no experimenta, es decir, y bueno, y está muy curioso lo que has citado tú ahora, que es el farolero. El farolero es el que se encarga de hacer su rutina, su trabajo diario, que le gusta, que le apasiona incluso, pero llega un momento que el deber, en la desvirtuación del deber, se convierte en que la rutina cae en una monotonía y entonces ya pierde el sentido de su propio trabajo. Al final ahí vemos un personaje con surmenage, es decir, está quemado por su trabajo. Y es lo que quiere es dormir. Y así hay muchas personas que están totalmente cansadas, totalmente fastidiadas o hastiadas de su trabajo o incluso de la vida. Y lo que quieren es dormir. Ese representa al farolero. Es decir, es la desvirtuación del deber. Y las rutinas, pues bien llevadas, nos dan sentido, es decir, en la búsqueda del sentido. Pero cuando la rutina se convierte en ese que hay que cumplir la lista y sobreusa el estrés, nos causa ese afán, no sé, ese objetivo, digamos, sin sentido a veces porque no va con nosotros, pero hay que hacerlo. El término de la consigna, ¿qué es la consigna? No sé, hay que hacerlo, es lo que hay que hacer. Bueno, pues bien, pero lo hace y acaba quemado. Ese es el farolero. Entonces, todos estos personajes representan pues todo lo que es la vida que no es auténtica, la vida que nos hemos desconectado de nosotros mismos y hemos caído en esos planetas desorbitados fuera de la Tierra, digamos. Entonces ahí está representando que al final la sociedad cada vez se ve que está más, ¿de qué? Deshumanizada. Entonces, bueno, una de las consecuencias de la civilización o el precio que se paga por esta civilización, que el autor citaba como que para él es idiota, no hemos cambiado nada, es decir, vamos a peor. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias? Pues que no se puede hablar, como él dice, verdaderamente. No se hacen amigos, hay comerciantes de amigos, no se puede tener amigos porque no pueden comerciarse. Lo esencial no se compra ni se imponen, ¿eh? Hay que buscarlo, es un regalo, es una revelación. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nos causa este precio que hay que pagar por la civilización que tenemos? Porque no se puede hablar verdaderamente. ¿Y esto que da lugar? Pues la soledad. La gran soledad que hay, ya lo describe el cuento, es el eje que cruza todo el cuento. El aviador ya se sentía solo, estaba lejos de su civilización y él dice que está solo, que se siente solo. El Principito sale para buscar amigos y cuando se sube a la montaña lo que dice es: bueno, quiero amigos, y dice exactamente, me siento solo. Bueno, así hay el clamor de muchas personas silencioso, donde estoy solo, me siento solo. A pesar de las nuevas tecnologías que tenemos, a pesar de que podemos hablar con otra parte del mundo, a pesar de que tengo 3.000 seguidores o 3.000 amigos en Facebook, no sé qué, y me siento solo, pues sí, pues el precio que pagar. ¿Por qué? Porque no se habla verdaderamente, no se habla de tú a tú, de corazón a corazón, sino del yo a yo. Se habla o superficialmente o desde la superioridad. Y eso pues lo estamos viviendo precisamente, ¿no? Estaba yo pensando, Manuel, que en ciertos contextos se nota que hablar de emociones o abrirse emocionalmente incomoda a la gente. Les provoca incomodidad estar frente a alguien que se abre. Yo esto lo he observado, ¿no? Sí, 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 sí. Es bien curioso, ¿no? Que a veces, en cierto sentido, parece incluso un tabú, ¿no? El mostrar la vulnerabilidad o el hablar de emociones. Ya te digo, en según qué contextos, obviamente, ¿no? Porque la Claro, realidad es claro. muy compleja y no se puede generalizar, pero es una dinámica que yo he observado y que me llama la atención, porque si algo Sí, somos el ser humano es emociones, quiero decir, nos hemos creído eso de que efectivamente. éramos seres Sí, sí. racionales y de racionales tenemos más No, bien no, poco. no. No. El ser humano, antes que racionales, somos emocionales. Total. Entonces eso se describe muy bien en el libro. Cuando el Principito está preparado, digamos, aparece el zorro, que es el maestro, y entonces le da la gran lección. Bien, la gran lección no solamente es lo esencial, es invisible, que se busca con el corazón, etcétera, sino que hay otra lección ahí antes, que es cuando él le dice: bueno, vamos a jugar, y dice: no puedo jugar contigo porque antes me tienes que domesticar. Es decir, tiene que crear una vinculación afectiva. Lo que hoy se hace es que cuando incomoda el hecho de que otro hable
de sí mismo, de sus emociones o tal, incomoda porque no se crean vinculaciones afectivas. No hay domesticación, no hay amigos verdaderos. Es decir, por eso nosotros nos incomoda el otro, porque una de las cosas que habla cuando dice, te has domesticado, y no, después, bueno, no importa, pero es necesario llorar un poco. Es decir, ese llorar un poco dice que va al país de las lágrimas. Es un término poético que denota, es una parte del cerebro que es la que está asociada con la empatía. Es decir, los seres humanos tenemos por naturaleza una zona para que se llaman neuronas espejos cuando vemos a otro que está sufriendo, nos ponemos en su lugar y se activan esas neuronas para que nos pongan en marcha, digamos, y hagamos algo para ayudar. Esa es la cooperación. Pero claro, la sociedad nos educa no para la cooperación. Hay que ser realistas, nos educa para la competitividad. A ver quién tiene más, a ver quién llega antes. Por eso decía Hobbes, ya, este filósofo ya, que el hombre es lobo para el hombre, es decir, y es cierto, no se equivocó. Entonces, hay más competitividad que cooperación. Entonces, hemos perdido que el sentido humano, es decir, hemos sentido pues ese valor por la humanidad, incluso por la vida, y hemos degenerado más que progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos ganado en ciencia, pero no en conciencia. Y eso es lo que representa la ascensión del Principito cuando aprovecha una bandada de pájaros y asciende. Eso es el viaje que hace el Principito. Es un viaje de superar un nivel, pasar un nivel superior de conciencia. Él toma conciencia de que su rosa está allí, le hace daño, sí, pero la necesita, porque se tiene que hacer responsable de la rosa que cuida. Toma conciencia, se hace responsable y vuelve a su planeta. Es que todo eso es un ciclo. Es un ciclo. Y claro, lo que estamos viviendo es mucho progreso, mucha ciencia, mucha tecnología, pero muy poca conciencia. Entonces hemos perdido el meta que se diría de amor universal budista, por ejemplo, o el ágape cristiano, etcétera. En todas las religiones marcan el mismo tema. Entonces nos hemos perdido un poco. ¿Y qué pasa con la sociedad? Porque la sociedad, ya Ortega y Gasset hablaba de la deshumanización del arte en los años 50, después viene Marañón, que era médico, y hablaba de la deshumanización de la medicina. Y hoy estamos viendo que la sociedad está deshumanizada. Realmente, por eso Krishnamurti, un filósofo hindú del siglo XIX-XX, decía que bueno, que no es bueno estar bien adaptado a una sociedad que está enferma. enferma. Sí, sí. Manuel, para terminar, ¿crees que hay esperanza ante este panorama? Hay esperanza, por supuesto, si no, no tendríamos, sería todo muy dramático, ¿no? Es decir, incluso el Principito llega a decir, bueno, no importa si los muros, tienes muro delante, que realmente, bueno, estos muros pues no te hacen ver, estos muros prácticamente no te permiten o te impiden ver la apariencia solamente, o hay cambios que nos van a hacer caer, porque la vida es así, ¿no? Incluso va a haber la serpiente como símbolo que a veces nos va a inyectar ese veneno y vamos a... Bueno, pues a pesar de todo eso, el Principito nos enseña que siempre se encuentra un consuelo. Es más, yo diría, ¿qué es lo razonable para un adulto? Bueno, bien, lo razonable para un adulto es lo políticamente correcto, los protocolos y tal, pero ¿qué es lo esencial? Son los significados. Lo esencial es aquello que da para tu interior, aquello que te hace a ti, digamos, brillar esa estrella, ¿no? Y ahora, bueno, hay que, con la edad que hace, bueno, está bien, es razonable envejecer o tratar de llevarlo bien, etcétera, pero ¿qué es lo esencial? Lo esencial, sí, hay esperanza. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo esencial? Es que tú no pierdas tu capacidad de soñar. Es que tú no pierdas tu capacidad de esperar todavía algo bueno para tu vida, independientemente de la edad. ¿Qué es lo esencial? Pues que no pierdas nunca tu capacidad de amar. Pues Manuel Coronado, autor de En busca de lo esencial, enseñanzas del Principito. Muchísimas gracias. Recomendamos desde Luces en la Oscuridad, por supuesto, tu libro y invitamos a los oyentes a que se adentren en la filosofía del Principito, que es un clásico para niños y para adultos. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima.